Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias a los maestros que nos acompañan en el día de hoy, arquitecto Guillermo Madrigal Figueroa, y pues por supuesto a nuestro ponente, el arquitecto Carlos Ignacio Ramírez, de quien les voy a hablar en estos momentos. Bien, él es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara. Actualmente es director general de Accesible.com, empresa dedicada a lograr espacios incluyentes para personas con discapacidad. Es consultor de accesibilidad en International Paralympic Committee, idea original y producción ejecutiva de Accesible, la serie, material audiovisual que pretende visibilizar la falta de accesibilidad en México, transformando espacios y proyectos sin accesibilidad en proyectos incluyentes para todas las personas. Además, es conferencista e impulsor de la implementación del diseño universal y la accesibilidad, tanto en el sector público como en el privado, en diferentes países como México, España, Italia, Argentina, Perú. Es asesor en proyectos de accesibilidad, tanto públicos como privados en México, Europa y América Latina, y participó con el primer municipio incluyente con playa en Coastecomates, primer periódico braille en México, y el uso de tecnologías como beacons y aplicaciones de realidad aumentada, enfocada en personas con discapacidad en el ámbito de las comunicaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder compartir con todos ustedes el conocimiento y sobre todo qué hacemos por las personas con discapacidad en el tema de arquitectura, ¿no? Porque muchas veces se cree que el arquitecto no tiene nada que ver con un tema de discapacidad y eso es mucho lo que me decían al principio. ¿Qué hace un arquitecto trabajando en el área de discapacidad? Pues tenemos mucho que hacer y es por eso que me gustaría compartir cierta información que creo que es vital para todos los que hacemos arquitectura, porque antes de eso les muestro un videíto que me gusta mucho enseñar, que es qué significa la arquitectura. Y para mí la arquitectura pues es el crear espacios para el ser humano, ¿no? Entonces les muestro ahora un pequeño video en donde les explico eso y a través de ahí les iré contando que las personas con discapacidad no solamente son los usuarios de silla de ruedas, ¿no? Si bien es lo que más se ve, ¿por qué? Pues porque la discapacidad motora es la que más podemos ver en el mundo, ¿no? Si me permiten, les presento una... No sé si se esté compartiendo la pantalla. Sí, todo Sí, bien. perfecto, muy bien. Pues soy parte de la empresa Accesible, una empresa en la que nosotros solucionamos de manera integral la falta de accesibilidad, y bien lo decía ya la maestra Dalia, tanto en el sector público como en el privado. Analizamos los proyectos que nos llegan y vemos de qué forma podemos lograr que cualquier persona, ya incluso sin estar hablando de una persona con discapacidad, sino cualquier persona pueda estar en un espacio con todas las necesidades que tiene cada uno, ¿no? Entonces, pero hoy nos vamos a enfocar en un tema muy en particular, que es el de la accesibilidad en el género habitacional. Muchas veces decimos que exista una rampa en la banqueta y en la calle, pero también la accesibilidad está con nuestros clientes, ahora llamándolo así, teniendo un cliente que quiere construir una casa, ¿no? También en el género habitacional, porque es donde más tiempo pasa y muchas veces, bueno, es que ya se conoce el espacio, entonces ya no hay necesidad de hacer accesibilidad. No, bueno, pues justamente para poder tener una comodidad dentro del espacio, pues se necesita conocer más de las necesidades de cada una de las personas. Mm, Comenzando con, cada persona tiene una discapacidad, pero es muy en particular las necesidades. Y aquí es muchísimo más fácil poder adecuar el espacio, porque cuando uno está haciendo accesibilidad en el ambiente urbano o en un espacio público, se tiene que considerar un promedio de todas las necesidades de todas las personas. Pero muy en particular cuando uno hace una habitación, pues el cliente nos dirá qué es lo que necesita, ¿no? Me gustaría diciéndoles que
Sí que hay personas con discapacidad en el mundo. Aquí la fuente de la ONU nos dice que es el 10%. Hoy ya se ha corregido y es más de un 15% lo que las personas que existen en el mundo con algún tipo de discapacidad. Entonces sí que hay, porque al principio, hace 10 años que comencé con este tema de accesibilidad, pues muchas personas decían, pero ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué me especializo si no hay personas con discapacidad? Entonces sí, sí las hay, ¿no? Y nosotros lo único que queremos hacer es lograr este camino que está haciendo que las personas con discapacidad no tengan espacios accesibles. Entonces, por eso la inclusión nos lleva a acabar con esa exclusión que existe actualmente y que resulta simplemente de las actividades negativas de las personas, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es reconocer la falta de diversidad o reconocer la diversidad que existe en el ser humano, ¿no? Y a partir de ahí, si reconocemos esto, pues nos daremos cuenta que todos somos diferentes, que cada uno tiene una capacidad diferente y entonces ahí sí, cada uno necesita un diseño exclusivo, ¿no? Pero entonces primero comencemos para que nadie tenga un concepto erróneo de lo que es la discapacidad. La discapacidad no es otra cosa más que saber si fue una causa congénita o adquirida que presente alguna limitante o una ausencia de sus capacidades, tanto de orden físico, mental, intelectual o sensorial. Ahora veremos cómo se separa cada una de estas, de cada uno de estos órdenes, ¿no? Y saber qué es lo que necesita cada persona. Pero para poder llegar a la inclusión necesitamos tener una estrategia bien fundamentada, que número uno es la comunicación y por eso me gustaría decirles, y siempre cada conferencia comienzo con esto, lo importante que es sabernos comunicar hacia las personas con discapacidad o hacia el público en general sobre este tema, porque debe importar muchísimo el- la forma en la que vamos a impactar tanto a las personas con discapacidad como a los demás. Número dos, educación, poder analizar perfectamente los manuales de accesibilidad, eh, quién es una persona con discapacidad, qué necesidades tiene, etcétera. Como número tres, y siempre digo que desgraciadamente porque necesitaríamos que no existieran normativas, porque esto ya sería del día a día, o sea, es como tiene que estar, pero todavía lo debe de existir, deben existir multas y debe de ponerse manuales. Y como número cuatro, pues lo que nos tiene aquí a nosotros en esta conferencia, ¿no? Que es la accesibilidad. ¿Cómo logramos esta justicia y cómo logramos decir que estamos educados en el tema y para poder transmitirlo en esta comunicación, ¿no? Importante, y pareciera que esto se repite una y otra vez, pero hay necesidad de hacerlo porque muchas veces las personas o los arquitectos, diseñadores, todavía no sabemos cuál es el término correcto. Discapacitado hablaría que es toda la persona es discapacitada y no lo es así, es solamente tiene una discapacidad, pero no es discapacitado totalmente. Y bueno, claro está que inválido y minusválido, pues está mal dicho porque está hablando de que no vale o que vale menos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder decir esto, no? Sordomudo es un término incorrecto porque la persona es sorda, pero sí puede emitir sonidos, por lo tanto no es muda, ¿no? Entonces, incluso puede aprender a hablar sin ninguna dificultad, siempre y cuando podamos, a través de las vibraciones, se aprende, ¿no? Entonces está mal dicho esto. El cieguito, sordito, enanito son peyorativos o son diminutivos que van muy ligados a una discriminación, incluso aunque sea positiva, ¿no? Por querer hacer como más ligero la palabra, pero no lo es así. Al final de cuentas, el término correcto es persona ciega o persona sorda. No pasa absolutamente nada. Persona con capacidades diferentes, todos las tenemos, les decía hace un momento. Entonces creo que no es el término correcto para dirigirnos. Entonces, y bueno, invidente significaría que nosotros somos videntes y si somos videntes, pues según la RAE, vemos el futuro. Entonces, por lo tanto, tampoco es un término correcto. Entonces, y olvidemos también lo que es el tema persona con capacidades especiales, porque pues al final de cuentas todos, para nuestras mamás tenemos una capacidad diferente. Entonces, por eso hay que tener una comunicación efectiva y saber que el único término correcto es persona con discapacidad, ¿no? Es una persona y tiene una característica que tiene una discapacidad. Y siempre me gusta un ejemplo muy claro, ¿no? Es como si en alguna conferencia estuviéramos
hablando de una persona con calvicie, una persona con obesidad, dijéramos, pues hoy está con nosotros Juan el pelón y María la gorda, ¿no? Pues desde ahí ya estamos en una comunicación errónea, ¿no? Porque, pues aparte de que es una ofensa, ¿no? Pues pudiéramos utilizar los términos, hoy está con nosotros, María, que nos va a contar sobre los trastornos alimenticios, ella es una persona con obesidad, ¿no? Por ejemplo, o una persona con calvicie y nos va a hablar lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario tener una buena comunicación efectiva, porque si no, imagínense, presentamos nuestro proyecto a una persona con discapacidad y entonces en nuestro título le ponemos proyecto para la persona inválida o para inválidos del cliente Luis López, ¿no? Pues ya desde ahí no se va a sentir parte de él porque le estamos diciendo que vale menos o que es inválido, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es llegar a asesorar, diseñar y fabricar esas soluciones que después pensamos que todo está ya hecho, ¿no? A veces hay que solucionarlas para poder hacer de cualquier espacio un espacio que se contemple el diseño universal y la usabilidad, que esto es importantísimo saberlo, ¿no? No es lo mismo hacer un espacio accesible que un espacio usable. Al final de cuentas, creo que todos nuestros maestros nos enseñan a que el espacio que diseñemos todo mundo lo pueda usar. Entonces, si hacemos un espacio usable, podremos garantizar que las personas con discapacidad van a poder disfrutar de este espacio al 100%. Y al final de cuentas, creo que este dibujito que ya lo habremos visto en muchas ocasiones es la parte más fácil, ¿no? O sea, quieres que revisemos tu proyecto, pues a lo mejor súbete a una silla de ruedas y haremos este recorrido para saber qué tan bien está, ¿no? Y bueno, tenemos algunos manuales técnicos que nos ayudarán para poder lograr esto, ya pues la altura de todos los accesorios, de dónde tenemos que poner un apagador, dónde tenemos que poner un lavamanos, infinidad de cosas que ahora tocaremos alguna vez. Próximamente estamos trabajando con la Universidad de Guadalajara para sacar un manual muchísimo más completo y que pueda ser fácil de digerir para cualquier persona, incluso sin ser un arquitecto. Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo para poder hacer todo más rápido. En términos generales, existen muchas ayudas técnicas para poder lograr la accesibilidad, desde un tótem braille, mapas ápticos, guía podotáctil, señalización braille, barras de seguridad, pero definitivamente esto lo vamos a utilizar más en el ambiente urbano en el espacio público, ¿no? Dentro de una casa, como bien ya les había dicho, lo más fácil de hacer es preguntarle al cliente qué es lo que necesita, cómo va a estar más usable el espacio para este cliente y lo haremos preguntar. Pero me gustaría que sí los conociera para que sepan de alguna forma qué le podemos ofrecer al cliente. El video que les decía, se los voy a mostrar, es parte de un proyecto audiovisual que estamos haciendo en cuanto a qué es el diseño universal, ¿no? O qué significa ser arquitecto y diseñar. Perdón, este no era el video, de igual forma ya lo vieron, es una forma de utilizar tecnología dentro de las guías podotáctiles para poder guiarnos a diferentes puntos, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno en lo que es la accesibilidad en el género habitacional, cómo logramos que una persona usuaria de silla de ruedas pueda disfrutar de su espacio y al mismo tiempo toda la arquitectura pues va modernizándose y entonces ayudados de la tecnología, como lo vimos en el video anterior, ¿no? Una tecnología que vamos a utilizar dentro de nuestro celular, pues hoy también la domótica juega un papel muy importante en el diseño del género habitacional, ¿no? Antes se pensaba que la domótica simplemente era un lujo. Hoy lo podemos ver con todos los aparatos, con Alexa, con Siri, con el asistente de Google, que al final de cuentas son una ayuda para las personas con discapacidad, porque aquello que antes no se podía hacer, como por ejemplo cerrar una cortina, cerrar una persiana o lo que sea, hoy lo podemos hacer simplemente con la voz. Entonces, todo lo que es la tecnología, todo lo que es la domótica, juega un papel importantísimo dentro de la accesibilidad en el sector.
habitacional, ¿no? Entonces, veamos primero qué es el diseño universal para poder saber cómo podemos lograr eso, ¿no? Número uno, es simplemente hacer que un entorno, en este caso una habitación, ¿no? Un servicio que desde ahí podemos considerar acciones dentro de la casa o un producto tiene un fácil acceso para poder llegar a un mayor número posible de personas. Y aquí algo que me gustaría tocar es que sigamos pensando que una persona con discapacidad no solamente es un usuario de silla de ruedas, sino que también existen otras discapacidades que ahora veremos y vamos a saber de qué forma vamos a hacer accesibilidad para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, con esto podemos saber o jugar perfectamente el diseño para saber qué es el diseño universal. En la parte de arriba vemos una fotografía, oficinas de gobierno, a lo mejor de pagar impuestos, en donde tenemos a un usuario de silla de ruedas que no alcanza a ver al usuario que está detrás del mostrador, no tiene cómo firmar en caso de que necesitara firmar. Y en la parte de abajo tenemos una tienda de venta de pan y productos alimenticios en donde perfectamente un usuario de silla de ruedas puede entrar y puede pues, hacer como un cliente sí, con todas las necesidades, ¿no? No sé si alguien, y me gustaría mucho que lo analizaran, si han ido últimamente a Liverpool, por ejemplo, tienen en todos los escritorios una pequeña ranura en la parte de abajo en donde se puede sacar para poder firmar o para poder hacer lo que necesite un usuario de silla de ruedas. Estos pequeños detalles harán la diferencia entre que una persona con discapacidad esté en igualdad de circunstancias que todos los demás. Entonces los invito a ir analizando esos pequeños detalles que vamos a ir viendo en diferentes puntos y que hacen la gran diferencia, ¿no? Entonces por eso tenemos que hacer dentro de una casa habitación, pues, cómo logramos la accesibilidad, ¿no? Entonces analicemos, les decía, ¿quién es una persona con discapacidad? Entonces, número uno, y no nos olvidemos que es persona con discapacidad. Primero es una persona, tiene una característica cual que tiene una discapacidad. Esto sí necesitamos decirlo, si no, es Juan, nuestro cliente, es María, nuestra clienta, ¿sí? Entonces, comencemos con personas con discapacidad motora. Son todos aquellos que por alguna, que tienen una dificultad de movimiento, ¿no? Y entonces ahí entran los usuarios de silla de ruedas, los usuarios de muletas, por ejemplo. Incluso aquí puede ser una parte temporal, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer embarazada en sus últimos días de gestación, pues tiene movilidad reducida, porque al final de cuentas no, siempre cambiamos la habitación en la parte de abajo, infinidad de cosas que tenemos que hacer para que tenga accesibilidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes están ahí? Usuarios de silla de ruedas, muletas, discapacidad temporal. También tenemos a personas de talla baja, también cualquier adulto mayor tiene una persona, tiene una discapacidad motora, ¿no? Porque no se puede mover dentro del espacio, entonces necesita de accesibilidad. El siguiente es persona con discapacidad sensorial. Este grupo abarca a todas las personas ciegas y a todas las personas sordas, que al final es discapacidad auditiva y discapacidad visual. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y algo es muy, muy importante. Muchos podrán preguntarse, bueno, ¿y qué hacemos para que nuestra casa sea accesible a esta discapacidad? Pues aquí nos vamos a agarrar mucho de lo que es la tecnología, porque nos va a servir, por ejemplo, para una persona sorda y necesitamos diseñar pues el timbre, ¿no? O cómo vamos a saber que llegó una visita. Pues bueno, hoy la tecnología nos permite tener cámaras con video para poder ver quién está afuera. Tenemos que utilizar, por ejemplo, todos los luces estroboscópicas para que en vez de sonido sea un espacio en el que la luz nos pueda avisar que está sucediendo esto. Cualquier alarma, por ejemplo, con estrobos para que esto sea mucho más fácil. Y bueno, para una persona ciega, pues no muchas veces pensamos que no se necesita la luz, pero hay unas personas que son con debilidad visual, que sí necesitan de iluminación, pero necesitan a lo mejor una luz mucho más tenue para que no lastime sus ojos. Entonces, esto nos ayudamos de nuevo con la tecnología, con la domótica, para a lo mejor poner la luz a un 40%, un 30%. Entonces, yo diría que la domótica y la accesibilidad están juntas en este momento
para que sean espacios accesibles, ¿no? Desde poner música, desde cerrar, abrir ventanas, lo que sea, pues desde ahí ya lo podemos saber, ¿no? ¿Quién es una persona con discapacidad intelectual y mental? Y ojo, porque muchas veces pensamos que es la misma discapacidad, una discapacidad mental y abarcamos a todas las personas, ¿no? Entonces, discapacidad mental es toda aquella persona que necesita de medicación para poder estar en un espacio seguro, ¿no? Por ejemplo, bipolaridad, esquizofrenia, ansiedad, depresión, y nos dirán, pues, ¿qué podemos hacer como arquitectos para que esto, para poder hacer accesibilidad? Entonces, lo pongo el ejemplo imagínense en un espacio del tren, ¿no? En donde por falta de buena señalización pierden el, el tren, ¿no? Y entonces llegan tarde y entonces entran en una crisis, ¿no? Personas con discapacidad intelectual es muchísimo, más fácil identificar porque simplemente es una alta o una baja de IQ. Personas con síndrome de Down, Asperger, o cualquier otra persona con estas características, ¿no? Aquí es muy fácil. ¿Cómo vamos a lograr el diseño dentro de una habitación? Que todo sea más claro, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de apagadores, pues a lo mejor poner colores, poner espacios. Me faltó mencionar que en la discapacidad mental muchas veces se tiende a los golpes, ya sea con el muro o con marcos o con espacios, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues muchas veces hacemos acabados redondeados, incluso acoginados en muchas ocasiones. Aquí la ausencia de muchas cosas va a ser necesario para que la persona no se esté golpeando con esquinas, con acabados que no se necesiten. Entonces, es muy, muy fácil ahí identificar. También para las personas con discapacidad motora, algo que es definitivamente importante es el baño, ¿no? ¿Cómo logramos esto? Pero iremos cambiando un poquito. El diseño universal, entonces, dentro de la arquitectura, pues van a contemplar desde la entrada. ¿Cómo logramos un estacionamiento accesible en caso de que nuestro cliente o nuestro usuario de esta casa tenga un coche? Pues, ¿cómo logramos que esta interacción entre el coche y la vivienda y el usuario, pues sea cómodo? Desde abrir perfectamente las puertas, tenemos un espacio con una textura en la parte de abajo que permita que el usuario de silla de ruedas no esté cómodo en la textura de ya sea un adoquín, ya sea un estampado en concreto, ya sea, por ejemplo, que un vitropiso no sea resbaloso, ¿no? Entonces, aquí son los espacios los que nos va a ayudar a que el diseño sea 100% accesible, ¿no? Entonces, aquí en estacionamientos es eso, rampas, por supuesto, ¿no? O sea, cómo llegamos desde nuestro estacionamiento o el ingreso de la habitación hacia cualquier punto. Vinculación horizontal y vertical. Lo ideal, sin duda, pues es que tengamos una casa de un nivel, pero esto no nos tiene que limitar a poder tener un diseño de dos pisos en una habitación, ¿no? Al final de cuentas, la estética, los escalones, no están peleados con la accesibilidad, simplemente que hay que integrar dentro del diseño, pues, esta accesibilidad de vinculación vertical también. Mobiliario, sin duda, tanto, imagínense, para una persona ciega, pues para que no, si se pega, no sea peligroso. Espacios con esquinas lo menos posible y diferentes cosas que estaremos preguntando a nuestro cliente, ¿no? Dentro de los baños, les decía, ¿qué va a ser importante? Que sea cómodo, que sea usable definitivamente y sobre todo los espacios, ¿no? Siempre que entramos a un baño amplio, se agradece, ¿no? Bien iluminado, incluso nuestro reto debería ser que el baño no parezca el baño de un hospital. Creo que si logramos una accesibilidad, como si bien les decía, desapercibida, una accesibilidad en la cual no nos demos cuenta que es accesible el espacio, pues lograremos pues que todo se vea muchísimo mejor, pero que al final de cuentas se pueda utilizar, ¿no?
Seguridad de emergencias es muy importante porque imagínense un incendio dentro de una casa, pero a lo mejor la persona sorda nunca escuchó la salida de emergencia, digo, el llamado de emergencia. Entonces, por eso es tan importante los estrobos en una habitación, ¿no? Estamos haciendo un llamado como a todos los que están haciendo diseño. Nosotros queremos proyectarlo sobre un capítulo que estamos haciendo un proyecto piloto para presentarlo en Netflix de cómo logramos accesibilidad en todos los espacios, ¿no? Estaría increíble poder hacerlo dentro de una habitación. Nosotros lo tenemos contemplado para usuarios de silla de ruedas, pero en un nivel muchísimo mayor. Por ejemplo, alguien que tiene esclerosis múltiple, en donde definitivamente ellos no pueden utilizar su cuerpo para moverse y entonces siempre necesitan de algo. Entonces el proyecto en este capítulo es cómo logramos una vivienda 100% accesible y ya no tanto para la persona con discapacidad, sino también para la persona que apoya el cuidador de la persona con discapacidad, porque al final de cuentas a ellos se les transmite todo el trabajo que tienen que hacer en la casa habitación. Entonces, ¿cómo logramos desde la cama, por ejemplo, pasarlo al baño o del baño a diferentes puntos hacia el automóvil para llevarlo? Entonces, todo esto es un reto importantísimo que tendremos que ver desde guías, por ejemplo, en el techo para que la persona pueda moverse, ¿no? Y que no sea tan pesado para el cuidador. Para la persona ciega, por ejemplo, les digo, la domótica, poder incluirla en toda la casa y, y así como muchos ejemplos, ¿no? Yo pienso que hoy estamos más familiarizados con eso de la tecnología y eso es de muy, gran ayuda para todos. Entonces, me gustaría presentarles este tráiler que hicimos de la serie para poder transmitirles a ustedes. Imagina por un momento que no hubiera limitaciones físicas para disfrutar de cualquier espacio. Imagina por un momento que no puedes caminar, que no puedes ver, hablar, escuchar. Mucha gente vive así. Hola, soy el arquitecto Carlos Ramírez, experto en accesibilidad y diseño universal. Acompáñame a transformar nuestro entorno. Nos encontramos hoy en la Escuela de Niñas y Niños Ciegos de Guadalajara, una escuela que está por cumplir 50 años. 50 años educando a niñas y niños con discapacidad visual para que puedan integrarse a una escuela regular. Acompáñame a transformar este entorno. ¡Vamos, equipo! Pintura. Necesitamos pintar esta escuela tan padre que los niños puedan sentir los colores. ¡Venga, vamos! Una escuela de niños ciegos sin señalética braille. En esta franja podemos colocarla a no más de 1,20 metros de altura, siempre contiguo a el elemento que queremos señalizar. Y por ejemplo aquí la guía podotáctil que vaya al centro del pasillo, llevándonos hacia el ingreso de la escuela y derivamos hacia allá para que los lleve al área de juegos. Nos encontramos en el taller Pro Rally, en donde un grupo de expertos, los mejores de México, están haciendo la primera transformación de un coche NASCAR para que una persona con discapacidad pueda correr una carrera NASCAR. Mi nombre es Vidal López Jacobo. A la edad de 18 años, prácticamente por ahí tuve un accidente donde se tuvieron que amputar ambas piernas. Ahora uso 2 prótesis que me permiten pues moverme, hacer mi día a día, realizar pues, mis actividades diarias, seguir estudiando y entre muchas otras cosas más.
Ve cómo transformamos el centro histórico de un pueblo para que sea accesible. Y este es solamente el inicio. Concluyendo con esto, eso les decía, solamente es para que ustedes conozcan sobre lo que estamos haciendo, pero creo que es claro, al final es como cualquier otro cliente que nos dice, estas son mis necesidades, eso es lo que yo quiero para mi casa, pero es contemplar sin dejar por un lado la tecnología. Hace unos días estaba platicando con una empresa que diseña cocinas. Y entonces, por ejemplo, dentro de la cocina ya tenemos lo que es que las alacenas y todo se muevan, porque a lo mejor la persona con discapacidad es un miembro dentro de la familia, pero se necesita que esto tenga una flexibilidad que pueda subir y bajar para dependiendo de qué persona es la que necesita. Por ejemplo, cajoneras o espacios que tenemos en la parte de arriba, pues que puedan bajar también. Para lavar la loza, que también tenga este espacio para la silla de ruedas, ¿no? Que es algo como lo que les enseñaba en algún punto de la presentación. Si me permiten, me devuelvo justo a esta lámina, ¿no? Entonces, aquí está una cocina, ¿no? Hay diferentes diseños, los invito incluso a que puedan visitar este espacio en es Kitchenland, ¿no? Creo que está no recuerdo ahorita la calle, pero pueden visitar el espacio ahí de muestra y que vean cómo puede ser un espacio accesible. Dentro, por ejemplo, de una persona con discapacidad auditiva, es muy importante que dejen, que por el contrario, que siempre queremos que lavando trastes estemos viendo algún jardín, pues de esta forma es mejor voltearlo hacia estar viendo toda el interior de la casa y poder estar cuidando a los niños, estar viendo qué es lo que sucede en estos espacios. Entonces, eh, pónganse a ver qué discapacidad es la que van a utilizar como ejemplo para hacer el espacio accesible y viendo ya esto, pues empezamos a diseñar cada uno de los espacios, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda o si quieren que abramos un espacio de preguntas y respuestas. Yo con muchísimo gusto, creo que estaría interesante. Sí, les recuerdo a los alumnos que por favor en el área del foro del Classroom de la academia puedan hacer sus preguntas para yo poder leerlas y si no a través de sus profesores como lo hicimos en la sesión pasada. Vamos dando, arquitecto, unos minutos para que los alumnos puedan hacer sus preguntas, su registro, porque de repente pues en lo que ingresan y hacen las observaciones, ¿no? Claro, con gusto. Muy bien. Entonces vamos a quedar aquí a la espera. No sé si el maestro Guillermo quiere hacer algún comentario, alguna observación en lo que estamos esperando. Claro, es muy buena pregunta lo que nos dice el maestro Guillermo. Es qué normativa utilizar. Y es por eso que en alguna de las diapositivas les decía que estamos creando un manual de accesibilidad aquí en Jalisco, porque 10 años trabajando en esto y no hay un solo manual que pueda decir ese es el completo y el que habla de todo, ¿no? Entonces, hemos utilizado varios. Para mí el del IMSS es muy bueno, está muy completo, pero no habla, por ejemplo, de un espacio, pues de una vivienda, por ejemplo, ¿no? O en casos específicos. Entonces, creo yo que es indagar y explorar entre los diversos manuales cuál es el que más se acerca a lo que estamos buscando. Esos tres que les mostraba son, creo que para mí, los principales. Los tengo en la página para poder que todo el mundo los pueda ver. Si se me permiten. Ahí está la página. Ahí pueden acceder y está en el área de manuales. Pueden descargar los manuales, ¿no?
Pero sí, es interesante eso, ¿no? No todos los manuales están completos y por eso el hecho de que nosotros queramos hacer uno, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, de hecho en el foro ya tenemos dudas. Xochitl nos pregunta, ¿hay algún libro que nos recomiende para ver medidas base para espacios para un usuario con sillas de ruedas? Están los manuales que les acabo de decir justamente ahí en la página de accesible.com. En esos manuales se puede ver. Hay un libro que se llama El Libro Blanco de la Accesibilidad. No sé si todavía está en venta en internet, pero pues, ya casi ahorita no, físicamente no es como la forma más rápida de tenerlo, pero en digital sí lo existe también. Muchas gracias, arquitecto. El arquitecto Guillermo nos pregunta si la página es accesible.com. Se las escribo por ahí. Es con doble C. Excelente. Yo en uno de los chats nos preguntan quiénes son los principales proveedores de la tecnología para espacios accesibles. Ok, la domótica, pues hoy día está en todos lados. Digo, lo podemos comprar en Amazon, lo podemos comprar en Mercado Libre, lo podemos comprar en muchas partes. Creo que aquí más que nada es saber utilizarlos, programarlos, ¿no? Pero les decía, son los ambientes, yo les puedo decir, por ejemplo, en Siri con Apple, pues está todo lo que es compatible con HomeKit, ¿no? Quizás sea la marca que menos productos tenga, cada vez son más, pero es más difícil que estén en ambiente con Apple, que se llama HomeKit. Pero sin duda, por ejemplo, Alexa, que es creo que donde hay más productos hay, pues simplemente es que sea compatible con Alexa. Existen muchos tipos de Alexas, que incluso pueden tener hasta pantalla y lo demás, y casi todos los productos hoy son compatibles, desde un refrigerador, desde un foco, un electrodoméstico, cortinas, persianas, etcétera. Ya hay muchas que son compatibles, ¿no? Televisiones, infinidad de cosas, ¿no? Entonces creo que como tal proveedores, pues pudiera decir que son pues es en internet, todas las marcas, y ahí podemos encontrarlo. Muchas gracias, arquitecto. Carolina nos pregunta, además de la arquitectura, ¿también se necesitaría del ingeniero para hacer algunos de los espacios más usables para personas con discapacidad? ¿Esto es correcto? Pues aquí yo entraría más bien al ingeniero en electrónica, que muchas veces ahí son cuestiones de programación. Si se refiere como ingeniero a un ingeniero civil, pues bueno, como todo proyecto siempre van de la mano, todo dependiendo del proyecto que tan grande sea, y siempre contemplar, porque después en la estructura es donde después chocamos con el hecho de que tenemos que pasar desniveles o muchas veces se tiene una trave o se tiene una dala de cimentación en donde a lo mejor para librarla tenemos que hacer otro tipo de rampas o donde ponemos un elevador ya no coincide con el piso, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchos detallitos, ¿no? Hasta del aluminiero, por ejemplo, que tiene su riel para los ventanales o todo y lo ponen encima del piso, entonces pues ahí ya no se vuelve esto accesible, entonces hay que tomar en cuenta que hay que hacer un cajillo para poder meter este riel y entonces cuando esté terminado todo esté a nivel. Creo que es un detalle ahí muy importante a considerar, ¿no? Por ejemplo, en regaderas, ¿cómo logramos que no tener un escalón para que el agua se vaya? ¿O cómo vamos a solucionar esto? Son pequeños detalles que nos van a hacer la diferencia para que un espacio sea accesible, una regadera que tenga un banquito en el cual podamos sentarnos, que la regadera, por ejemplo, tenga uno de teléfono, ¿no? Que eso permite que yo estando sentado pueda asearme perfectamente. Entonces, son pequeñas cosas a considerar dentro de Es que si habláramos de cada uno de los espacios con todas las necesidades, pues nos llevaremos aquí varias horas, pero con gusto. Estoy siempre ahí en redes sociales que pueden seguirme y hacer todas las preguntas que gusten.
Bien, tenemos una pregunta que creo yo que está un poquito abierta, pero de todas formas la voy a leer. Edgar nos dice, ¿qué tantos factores tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar algún espacio que va a ser usado por personas con o sin discapacidad en donde ambas se sientan cómodos con ellos? Lo que les mencioné en la conferencia, ¿no? Que el espacio tenga un diseño universal. Si tiene un diseño universal, pues va a ser poder usado por todos, ¿no? Entonces, y además, si el espacio es usable, pues si lo pueden usar todos, pues de esta forma lograremos que sea accesible. Pero siempre es considerar qué discapacidad se va a tener en la habitación, en la casa habitación, y de esta forma, pues considerar todas las características que nos pide el cliente, ¿no? Muchas gracias, arquitecto. Luis nos pregunta, en el caso del ejemplo que ponía de hacer una vivienda de 2 niveles, ¿cómo podría una persona con silla de ruedas trasladarse de un piso a otro? Ok, pensamos que la solución siempre son elevadores Schindler o elevadores de centros comerciales, no lo es así. Ahí nos va a jugar un papel muy importante y voy a hablar así tal cual, nuestro cerrajero o nuestro ingeniero en mecánica también, ¿no? ¿Cómo logramos que un espacio pueda trasladarse de abajo hacia arriba, ¿no? Ahí me encanta porque podemos hacer espacios que no parezca un elevador y hacer cabinas de cristal en la cual simplemente hagamos que una losa de concreto con un gato hidráulico, eso es un ejemplo, hay muchísimos, ¿no? O sea, muchísimas formas de poder hacer un elevador de casa, en el cual pues toda la losa de concreto sube, a lo mejor primero subió un cristal para hacerlo de manera de protección, ¿no? Y entonces ya subimos todo el módulo al segundo piso. ¿De qué va a depender que el costo y el diseño de esta ayuda técnica? Pues de nosotros mismos, porque tenemos que diseñar cómo logramos que un bloque de concreto suba a un segundo nivel, se vea bien, pero aparte que sea accesible, que sea seguro y infinidad de cosas. A mí me encantan esos retos siempre cuando son como cómo logramos la accesibilidad en un espacio muy particular. Incluso me tocó ver creo que fue en Bruselas, el cómo, yo dije, mira, la entrada a era un tren de riel en la calle, dije, mira, no es accesible. Estaba muy bonito el pasto y el pasto, subías unos escaloncitos y subías a la plataforma del tren y dije, pues muy bonito todo, pero no es accesible. Pues mi sorpresa fue cuando al llegar al pasto había un botón y entonces el usuario decía, era un pasto muy, 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 eh, duro, como tipo más bien como de golf, en el cual el usuario de silla de ruedas podía llegar, presionaba un botón y el pasto subía y se ponía al nivel de la plataforma del tren. ¿Por qué? Porque hicieron simplemente un cajillo, ¿no? De concreto con metal, en donde ahí pues simplemente se sembraba también el pasto. Entonces, yo les digo, hay infinidad de opciones que se pueden hacer para lograr la accesibilidad. Así que respondiendo en concreto a la pregunta, pues haciendo un diseño de un elevador, de una plataforma elevadora, no necesariamente un elevador de centro comercial. Muchísimas gracias, arquitecto. Por el momento ya son todas las preguntas. En los foros ya no tenemos más participación. A mí me gustaría, aprovechando la ocasión y esta charla que estamos teniendo, pues platicar con usted y comprometerlo a que hagamos un taller con los chicos de proyectos para Claro. trabajar ya un ejercicio en específico y que todo esto que está quedando ahorita como en teoría, como en plática, pues lo podamos llevar a un proyecto definido, a un ejercicio práctico para que los alumnos puedan palparlo de una manera más directa, ¿no? Estaría muy padre que poder diseñar de verdad una casa accesible al 100% y hasta podemos llegar a terminar el proyecto y poder meterlo en el manual de accesibilidad. Estaría muy interesante. Me parece perfecto, entonces, pues lo platicamos y con participación de maestros y alumnos, tal vez a finales de este semestre o a inicios del siguiente, podamos ya estar planteando este taller. Con gusto, yo encantado. Muchísimas gracias. Pues yo creo que siendo la 1:58, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy, ya que no tenemos más participación en el foro.
y agradezco nuevamente su presencia. Muchísimas gracias por habernos compartido todo este conocimiento y todo este trabajo que le ha llevado durante estos años de vida profesional. Y pues estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación de nuevo.